Iniciamos con nuestra agenda. Tenemos en primer lugar el saludo. Continuamos con el contenido socioemocional. Tema y objetivo a desarrollar. Reflexión. Desarrollo del contenido. Trabajo en libreta y cuaderno. Y al final, las preguntas y respuestas. Buenos días, espero ya estén listos para nuestra última semana de clases. Así también espero que cada uno de ustedes haya podido completar sus diferentes evaluaciones. También les recuerdo que hay que revisar nuestra libreta para verificar bien que todas nuestras actividades ya estén completas. Espero que hayamos aprovechado todo este tiempo y nuestras responsabilidades las hayamos cumplido. Antes de iniciar con esta clase, veremos el contenido socioemocional. Al final podrás dejar tu comentario respecto a lo que has aprendido. Así que prestemos mucha atención. Después de haber escuchado esa bonita historia, te invito a que escribas tu comentario respecto a lo que has aprendido del texto, del cuento de este día. ¿Qué hemos aprendido? Para iniciar con el tema, tenemos este día el cuento El zorro y el gallo. Como objetivo, leer y comentar uno de los textos españoles. Continuamos con una bonita reflexión. Para este día dice: soy el héroe de mi clase. Prestamos mucha atención a la reflexión de este día y luego escribimos nuestro comentario respecto a lo que entendemos. Dice: pienso que un héroe es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza de perseverar y resistir a pesar de los obstáculos. ¿Qué nos quiere decir esta reflexión? Que a lo largo de todo el año hemos sido eso, un héroe. Cada uno de ustedes ha sido un héroe porque ha sabido vencer todos los obstáculos que se les han presentado en el camino y por eso han llegado hasta aquí, a la última clase. Y ya estamos a punto de alcanzar nuestra meta para completar todas las actividades programadas para este año. Entonces, por eso cada uno de ustedes se convierte en un héroe de la clase, porque han sabido vencer todas esas dificultades y así lo deben seguir haciendo hasta poder alcanzar todas las metas que se propongan. Para este día vamos a conocer un cuento muy bonito que aparece en nuestra página 79 de la libreta. Podemos buscar en nuestra libreta el texto que se relaciona con la historia que vamos a conocer a continuación. Aparecen 6 diferentes imágenes. En la primera, Patronio: necesito un consejo, estoy preocupado. El conde Lucanor siempre le pide un consejo a Patronio, su consejero y amigo, y él siempre le responde con un cuento que al final le deja una enseñanza. Dice: el conde estaba muy preocupado porque no sabía qué hacer para proteger sus tierras y acudió a Patronio para que le aconseje. Y este último le cuenta una fábula sobre una zorra y un gallo. Un gallo que pertenecía a un granjero se escapó al bosque y en él se encontró con una zorra hambrienta. Podemos ver en la primera imagen, en la segunda imagen, que está el gallo y al fondo está la zorra. Luego dice: el gallo, aterrorizado, subió a un árbol donde estuvo fuera del alcance de la zorra. Por miedo al que tenía que se lo iba a comer, el gallo saltó hasta lo más alto de un árbol
y ahí estuvo resguardado. Al ver que sus palabras no funcionaban contra el gallo, la zorra empezó a roer la corteza del tronco. El gallo, cegado por el miedo, decide saltar del árbol, de árbol en árbol, pero la zorra lo sigue. El gallo se sintió acorralado, tenía mucho miedo y pensó que la zorra en realidad se lo iba a comer y tomó una mala decisión. Dice el gallo, huyendo, se descuidó y la zorra lo cazó y se lo comió. Al final, pues el gallo, si se hubiera quedado en lo más alto del árbol, no le hubiera sucedido nada, pero el miedo lo venció. Patronio, gracias por tu historia, escríbela por favor. Entendido, conde. Patronio acaba la historia y le explica al conde que lo mejor es no precipitarse y que asegurar tus cosas es la táctica más astuta. Acto seguido, el conde le agradece a Patronio su historia y como le ha gustado le pide que la escriba. Esa es parte de lo que se trata el cuento de este día. Seguimos con la historia que dice: un gallo se alejó del gallinero y se adentró en el campo, sin pensar en el peligro que podía correr. Cuando lo vio una zorra que se le fue acercando muy sigilosamente para matarlo, al verla, el gallo se subió a un árbol que estaba un poco alejado de los otros. Viendo la zorra que el gallo estaba fuera de su alcance, tomó gran pesar porque se le había escapado y empezó a pensar cómo podía atraparlo. Así que fue al árbol y comenzó a halagar al gallo, rogándole que bajase y siguiera su paseo por el campo. Pero el gallo no se dejó convencer. Viendo la zorra que con halagos no conseguiría nada, empezó a amenazar, diciéndole que si no se fiaba de él, ya le buscaría motivos para arrepentirse. Mas como el gallo se sentía a salvo, no hacía caso de sus amenazas ni de sus halagos. ¿Cómo consiguió la zorra cazar al gallo? Cuando la zorra comprendió que no podría engañarlo con estas tretas, se fue al árbol y se puso a roer su corteza con los dientes, dando grandes golpes con la cola en el tronco. El infeliz del gallo se atemorizó sin razón y sin pensar que aquella amenaza de la zorra nunca podría hacerle daño, se llenó de miedo y quiso huir hacia los otros árboles donde esperaba encontrarse más seguro y, pues no podía llegar a la cima de la montaña, voló a otro árbol. Al ver la zorra que sin motivo se asustaba, empezó a perseguirlo de árbol en árbol, hasta que el gallo cayó agotado y la zorra consiguió cogerlo y comérselo. Moraleja: no sientas miedo nunca sin razón, porque puede ser tu perdición. Ahora veamos qué nos quiere decir la fábula del gallo y la zorra. Sobrino de Alfonso X el Sabio, don Juan Manuel dedicó toda su vida a la literatura. Su libro más famoso, El Conde Lucanor, está repleto de fábulas y cuentos con enseñanzas y mensajes moralistas, como el de esta fábula.
de la que podemos sacar todas estas reflexiones. No salgas nunca de casa sin la prudencia en el bolsillo. El gallo, todo confiado, se fue del gallinero sin tener en cuenta que se adentraba en un lugar peligroso. La prudencia es un valor que nunca debemos olvidar, incluso aunque pensemos que vamos a un lugar seguro. El miedo que nos paraliza. El miedo es una emoción básica, necesaria, ya que en parte es el que nos ayuda a ser prudentes y a evitar riesgos. Sin embargo, el miedo también puede convertirse en nuestro peor enemigo. Es justo cuando pasa de ser advertencia a una soga que nos paraliza. El miedo, cuando se convierte en terror o pánico, anula la mente, no nos deja pensar y nos empuja a cometer imprudencias impulsivas como la del gallo, que aun estando seguro en las ramas del árbol, comenzó a volar asustado de uno a otro hasta que cayó agotado. Y es ahí donde el zorro se aprovecha de la debilidad del gallo, del miedo que tenía, y al final termina comiéndoselo. Eso es lo que nos sucede a veces a nosotros, que sentimos mucho miedo y a veces no hay razón para tener miedo. Debemos de ser fuertes, valientes y estar seguros de lo que estamos haciendo, así como le sucedió a los personajes de esta fábula. Y siempre tener esa prudencia de realizar las cosas de la mejor manera posible. Vamos a trabajar en la libreta de la página 78 a la 81. En la página 78 inicia con una ilustración, luego sigue el cuento hasta llegar a la página 81 donde tenemos unas preguntas relacionadas a la historia. Dice cuál es el tema principal del ejemplo. Después de haber conocido de qué se trata, podemos identificar cuál es esa idea principal. 2. Explica el sentido de los versos finales que has comprendido acerca de la moraleja. 3. ¿De qué se trata el texto? De acuerdo a lo que has comprendido de toda la historia, puedes escribir tu comentario. 4. ¿Qué hizo el gallo para que el zorro no lo atrapara? Empezando de que se fue de un lugar a otro, pero de acuerdo a lo que has puesto atención puedes ir respondiendo. 5. ¿Qué hizo la zorra al ver que no engañaba al gallo con sus halagos? Luego aparece en la libreta una pregunta número 6. ¿Qué sucedió al final de la historia? Aparecen unas líneas en las cuales vamos a ir completando lo que le sucedió al final al pobre gallo. Y aparece un cuadro de sopa de letras. Ahí vamos a encontrar las palabras que se detallan en la página 81. Después de todo esto, vamos a revisar nuestra libreta, toda la unidad número 4. Vamos a ir revisando cada una de las páginas para ir completando esas actividades que nos faltan. Al final de la libreta ya habíamos empezado a recortar uno de los cubos que aparecen ahí para ir formando o creando cuentos inventados. Aparece otro nuevo cubo en la última página, lo puedes colorear, pegar en cartulina y luego recortarlo para formar un bonito dado y realizar juegos de acuerdo a las preguntas que aparezcan ahí y se puedan ir creando nuevos cuentos. O en el último dado aparece como el inicio de una historia, que así puede empezar un cuento. La idea es que
imaginemos nuevas historias, vayamos escribiéndolas en el cuaderno y de esa forma vamos a dejar volar nuestra imaginación. Con esto nos quedaríamos hasta esta clase y recuerden que ahora es la última clase. Ya eso sería todo con respecto a la materia y espero que cada uno haya completado ya todas sus actividades y ya no tengamos pendientes nada que entregar. Pues mucho ánimo, sigamos adelante y a cumplir todas las metas que nos propongamos. Vamos con las preguntas y respuestas.